Bien, vamos a iniciar este análisis técnico. La cuestión del bidet, que siempre genera debate en términos de uso y costumbre, la vamos a examinar desde una perspectiva muy diferente de la ingeniería y la gestión de riesgos. El objetivo aquí es deconstruir esa controversia cultural para evaluar el aparato como lo que es, un componente técnico dentro de un sistema constructivo. Para ello, hemos estructurado el análisis en 5 puntos clave. Primero, vamos a ver por qué el debate habitual es en realidad un falso debate. Después, y esto es fundamental, analizaremos el bidet como un posible agente patológico. Continuaremos con los costes ocultos y el marco normativo, para luego comparar las soluciones más innovadoras frente a un principio clave, la mínima intervención. Y finalmente, cerraremos con un veredicto puramente técnico. Empecemos, pues, por el principio, la discusión convencional. Que si es más higiénico, que si es una cuestión de estética. Bueno, todo eso ignora la variable que para un profesional es la fundamental, el riesgo técnico. La pregunta relevante no es si resulta cómodo o no, sino cuál es su impacto real en la integridad de la edificación y, por supuesto, en el coste a largo plazo. De hecho, esta cita del ingeniero Stiesmayer creo que enmarca el problema a la perfección. Para un especialista, un bidet no es más que una interrupción en el sistema hídrico. Y claro, cada interrupción es un punto de fallo potencial. Y cada fallo, a su vez, introduce un riesgo que debe ser medido, gestionado y, si es posible, eliminado por completo. Exacto. Y ese cambio de óptica es algo que a menudo se subestima. Pasamos del ámbito del diseño de interiores a la disciplina del diagnóstico de patologías constructivas. Desde esta perspectiva, la instalación de un bidet tradicional no es una mejora del inmueble, sino, y hay que ser claros, la introducción deliberada de un factor de riesgo. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de ese riesgo? Porque no estamos hablando de una simple gotera. Estamos hablando de cómo una fuga menor, que a menudo pasa desapercibida durante meses o incluso años, puede iniciar una cadena de fallos que acaban comprometiendo elementos estructurales del edificio. Pues mira, los datos de campo que manejamos validan completamente esa perspectiva. La tabla muestra una correlación que no deja lugar a dudas. Una fuga prolongada, originada en una conexión aparentemente inofensiva del bidet, no es un simple asunto de fontanería. No, es el detonante de patologías tan graves como la corrosión de armaduras. Y fíjate en los costes de reparación. No son lineales, escalan de forma exponencial a medida que el daño avanza de lo superficial a lo estructural. Es que es fundamental entender la gravedad de la corrosión de armaduras. No es una mancha de humedad, no es una cuestión estética. Es un proceso físico-químico muy destructivo. El óxido de hierro, al ocupar más volumen que el acero original, genera unas tensiones internas brutales que literalmente fracturan el hormigón desde dentro. Esto, por supuesto, reduce la capacidad de carga del elemento. Su reparación no es una chapuza, es una intervención estructural mayor. El dato es bastante elocuente. Hablamos de hasta 5.000 euros como coste potencial de una intervención para estabilizar un muro afectado por una fuga oculta. Es un ejemplo perfecto de la desproporción entre la causa, un componente de bajo coste, y el efecto, una reparación estructural de altísimo impacto financiero. Pero el análisis de costes no termina en las reparaciones. Para ser rigurosos, hay que considerar también el coste de oportunidad del espacio. En mercados inmobiliarios tan densos como los actuales, el metro cuadrado que ocupa un bidet tradicional tiene un valor financiero que se puede cuantificar, un espacio que podría destinarse a almacenaje o a cualquier otra función. Y aquí entra en juego el marco regulatorio, que a veces es un factor. Un mandato estatal que obliga a su instalación, como ocurrió en el pasado en algunos lugares, es un ejemplo claro de regulación ineficiente. Impone una solución única, rígida, sin considerar la optimización del espacio o las necesidades reales del usuario. El enfoque que aplicamos en solucionesespeciales.net es de hecho el opuesto. Es la solución técnica la que debe adaptarse al proyecto, y no el proyecto una norma que puede haber quedado obsoleta. Y esto nos lleva directamente al análisis de las soluciones. El objetivo de un profesional no es prohibir la función de higiene, por supuesto que no. Es diseñarla de la forma más eficiente y con el menor riesgo posible. Se trata, en definitiva, de pasar de un problema a una solución de ingeniería. Esta tabla resume el estado actual de la tecnología. Vemos que el inodoro con función de bidet es la solución más integrada. Optimiza el espacio de una forma radical. Por otro lado, la ducha manual es la opción de mínima intervención, la más sencilla. Sí, pero Martínez, hay que matizar algo importante. El sistema integrado, el inodoro con bidet, introduce una nueva variable a la ecuación, la dependencia de la red eléctrica y una electrónica que es, por definición, más compleja. Esto puede elevar el coste de mantenimiento y crea un punto de fallo distinto. Es cierto que el riesgo de fuga estructural es menor, pero no es una solución perfecta, sino un balance de riesgos diferente. Correcto. Y ese balance de riesgos del que hablas es precisamente lo que define nuestra filosofía de mínima intervención. El procedimiento es siempre el mismo.
Primero, un diagnóstico preciso de la necesidad real. Segundo, la evaluación de las opciones de menor impacto constructivo. Y por último, la selección de la solución que ofrezca el mejor ratio durabilidad-riesgo, siempre buscando maximizar el valor para el propietario. Así llegamos a la conclusión estratégica de este análisis. El debate, como vemos, no es sobre qué artefacto elegir. Exacto. La discusión a nivel profesional es sobre qué solución de ingeniería ofrece la mayor robustez, el menor perfil de riesgo y, por supuesto, la máxima eficiencia para el capital que se ha invertido. Y esta matriz de riesgo lo cuantifica, lo pone en negro sobre blanco. El bidet tradicional registra la peor puntuación en las variables más críticas, un riesgo de filtración alto y un gasto potencial por patologías elevado. Las alternativas modernas, aunque puedan tener una mayor complejidad de mantenimiento en el caso del sistema electrónico, reducen drásticamente la exposición al riesgo estructural, que al final del día es el más costoso de todos. Por lo tanto, el concepto de lujo debe ser redefinido en este contexto. No reside en la posesión de una pieza sanitaria concreta. El verdadero valor añadido, la inversión realmente inteligente, reside en la calidad de la solución de ingeniería que hay detrás, la que garantiza la ausencia de costes imprevistos y de patologías a futuro. Para los clientes y lectores de solucionesespeciales.net, las conclusiones estratégicas se pueden resumir en 4 puntos. Primero, este análisis del BIDE es un modelo de cómo abordamos la gestión de riesgos en cualquier proyecto. Segundo, una instalación, por simple que parezca, si no tiene detrás el debido análisis técnico, es un pasivo latente. Tercero, la innovación tecnológica ya ofrece soluciones superiores y de bajo riesgo. Y cuarto, y quizá el más importante, el análisis profesional previo es lo que marca la diferencia entre una inversión segura y un futuro problema financiero. Cerramos, por tanto, con una pregunta para la reflexión. Ante cualquier decisión en un proyecto de construcción o reforma, la pregunta que se está haciendo es ¿sobre qué producto comprar? ¿O es sobre cuál es la solución técnica óptima que va a proteger y maximizar el valor de la inversión? Porque la respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá el resultado final del proyecto.